Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Romanos capítulo 13, versículo 7, dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Verdad? Me voy a quedar con esa última parte, pero también importante todo lo demás. Hay que pagar los tributos, hay que pagar los impuestos, pero al que se le debe respeto, hay que darle respeto. Al que se le debe honra, hay que pagarle con honra, darle honra. Eso es lo que quiere decir este pasaje tan sencillo que está aquí. El título de este mensaje es: honraré a Dios desde el corazón, porque es muy importante. Pude haber hecho el mensaje nada más: honraré a Dios, pero sentí como que era incompleto, porque hay gente que tal vez honre a Dios o honre a otras personas, pero tal vez no lo hace de corazón. Y Dios lo que necesita o pide o desea o quiere de nosotros es que hagamos las cosas, todas las cosas, las hagamos de corazón, y especialmente cuando se trata de honrar, hacerlo siempre de corazón. Significado de honrar, vamos a empezar por ahí. Honrar es mostrar respeto y consideración hacia una persona, eso dice el diccionario. Mostrar respeto y consideración hacia una persona. Reverenciar quiere decir venerar. También cuando se habla de honrar, se habla de premiar el mérito de una persona con honores. Ustedes han visto cuando alguien se honra a una persona porque hizo algo, no sé, alguna cosa, hizo algo que merece honrarlo por el mérito que hizo esa persona. Ok, a esto es lo que la Biblia se refiere también cuando nos habla de honrar a padre y a madre. ¿Verdad? Es uno de los mandamientos de la ley de Dios, que dice: honrarás a padre y a madre. Primero, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación de nosotros con Dios, tienen que ver con honrar a Dios. Pero si ustedes le ponen atención, los otros 6 mandamientos tienen que ver con honrar a las personas también, porque cada vez que usted honra a Dios cumpliendo sus mandamientos, también está honrando a las personas, porque no adulterarás, usted está honrando a su esposa, ¿sí o no? No dirás falso testimonio contra otra persona, usted está honrando a esa persona, no inventando cuentos. Cada vez que alguien dice un chisme de alguna persona ahí o dice cosas que son falsas, no está ni honrando a Dios ni honrando a esa persona. Entonces también todos los mandamientos tienen que ver con honra. Entonces, no solo nuestros padres, como dice la Biblia, honrarás a padre y a madre, y no quiero meterme en ese asunto, porque alguien puede decir: pero ¿a cuáles padres hay que honrar? Pero no quiero meterme en esa parte. ¿Qué clase de padres? No solo a nuestros padres tenemos que honrar, o no solo nuestros padres merecen honra, sino todas aquellas personas que por su posición merecen ser honrados. Estoy hablando de las autoridades, estoy hablando de los maestros, los abuelos, el director del colegio, el patrón o jefe de la empresa, los clientes incluso de mi negocio merecen ser honrados también. Pero resulta que en nuestra cultura o la cultura en la que vivimos nosotros no nos enseña a honrar a nadie. No nos enseña a honrar a nadie la cultura. En esta generación sin honra, porque lo digo esta generación porque yo estoy seguro que en generaciones atrás no pasó lo mismo. No pasó lo mismo.
A mí me enseñaron a honrar a los mayores y a honrar a las autoridades, a honrar al director del colegio, a honrar al maestro. Nunca le dijimos alguna cosa que fuera una grosería ni nada de eso a una persona así. A honrar a mis abuelos, ¿verdad? Ahora los nietos le levantan la mano a los abuelos y los abuelos se tienen que quitar. Y si no se quitan el tiro, les ríen la gracia. Y eso es parte, y hablo a los abuelos, perdonen los abuelos, porque es que lo veo en mi casa. Lamentablemente lo veo en mi casa. Y si un abuelo le permite algo así a sus nietos, porque ¿qué dirá mi hijo o mi hija si los regaño? No está actuando en amor. Y para que los hijos que tienen hijos pequeños sepan que cuando sus abuelos le corrijan a sus hijos, aguántense, porque no pueden soportarle o no pueden enseñarle mal, porque empieza por la casa. Yo tengo que enseñarle a mis hijos y a mis nietos a honrar a todos, pero al primero que tenemos que honrar es a Dios. El punto aquí es que si yo no le enseño a mis hijos a honrar a Dios, va a ser muy difícil que puedan honrar a otras personas o que vayan a honrar a otras personas. Esta generación sin honra le cuesta tanto honrar a Dios por eso, porque estamos viendo cosas en la televisión, en los videos o donde sea, en la calle o donde sea, que parece que es una moda, la deshonra. Parece que está mal honrar a otras personas. Si no se honra a nadie que se ve, menos se va a honrar a Dios que no se ve. Es por eso tan importante inculcar esta cultura de honra a nuestros hijos desde que nacen, empezando por nuestro ejemplo. Es que empieza por el ejemplo de nosotros. Es por eso que nos cuesta tanto honrar a Dios, porque hemos aprendido la cultura y esto va para los ticos, para que los extranjeros sepan, porque no sé si lo saben, pero aquí tenemos una cultura del porta a mí. Porta a mí es a mí que me importa. En buen tico es porta a mí. Porta a mí ese viejo, porta a mí esa vieja. Así aprendimos en el tiempo donde íbamos creciendo nosotros. En la calle nos enseñaron eso. Tal vez en la casa no, pero en la calle sí aprende uno todas esas cosas. Y entonces la generación de hoy en día, porta a mí. Si le saludo o no saludo, porta a mí, si le digo o no le digo. Por ejemplo, honrar a nuestros padres y a nuestra familia es representarlos bien ante los demás. O sea, yo honro a mi familia y a mi papá, a mi mamá, cuando yo los represento a ellos bien delante de la sociedad, delante de otros, honrando a otras personas. Ay, qué buenos esos muchachos, qué respetuosos que son. No hay nada más bonito. Eso no es que es que la gente cree que eso fue una moda, o sea, que eso era de antes, que eso es anticuado. No, eso es para siempre, son principios para siempre, son permanentes. Por eso se dice ese muchacho deshonra o deshonró a nuestra familia, quizá porque no los representó bien ante otros. No hay nada peor que jalarse una torta a uno en el colegio o en la calle y que después llegaran a decirle a sus papás lo que usted había hecho. Y el papá y la mamá lo castigaban a uno. Sacaban la fajita, sacaban la chancleta o sacaban, no sé, el cablecito o lo que fuera, la varita, algo, pero usted escarmentaba por lo que había hecho. Había representado mal lo que usted quería o había inculcado en la familia. Ahora no, ahora resulta que los maestros son enemigos. Cada vez que un maestro llama la atención, es un mal maestro, etcétera. Así es. Y entonces yo me tengo que identificar con mi hijo tanto que entonces yo lo tengo que proteger a él y no irme a favor del otro, aunque el otro tenga la razón. Entonces preguntémonos, ¿cómo estoy yo representando al Señor delante de la gente? Y aquí ese es el punto principal al que yo quiero llegar. Porque yo deshonro a Dios delante de la gente, de acuerdo a cómo yo me comporto delante de la gente. Somos representantes de nuestro Padre. Él merece honra, pero si yo no me comporto bien delante de la sociedad, sea lo que sea que haga, estoy deshonrando a Dios. Pero
uno se acostumbró a que hey, mi papá no me ve, mi mamá no me ve, entonces yo me jalo aquella tortica, ¿verdad? Hago aquella fechoría, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta de que el Dios que tenemos nos está viendo donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos y lo que quiera que digamos, y eso es honrarlo a Él cuando entendemos eso de corazón. Sigo adelante. ¿Lo estoy deshonrando o lo estoy honrando a Dios? ¿Con mis palabras? ¿Con mi conducta? ¿Con mi forma de ser? ¿Estoy honrando a Dios? ¿Con mi forma de tratar a mis papás? ¿Con mi forma de tratarme con mis hermanos? ¿O con los hermanos de la iglesia? No sé. Entonces, creo que esto es madurez. No se tiene que ser una persona madura en edad para llegar a lograrlo, porque también hay personas maduras en edad que no honran a Dios, sino una transformación desde el corazón, primero para poder entenderlo y asimilarlo y luego para poder ponerlo por obra. Si el corazón no cambia, si nosotros no cambiamos en nuestro corazón, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Nos convertiríamos simplemente en hipócritas, y ahorita les pongo unos ejemplos bíblicos. Entonces voy a este punto. Tito 3, capítulo 3, versículo 5 nos dice algo importantísimo. Mire lo que dice la palabra. Nos salvó, está hablando de Jesús. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí en adelante es donde quiero enfocarme. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando creímos en Cristo, vino a nuestra vida o viene a nuestra vida y Él hace una regeneración espiritual, una regeneración de la mente, una regeneración en el corazón. Hace una operación de corazón a corazón abierto, pero espiritualmente hablando. Se supone que todos los cristianos todos los creyentes, todos los que hemos creído en Cristo, hemos pasado por esto. Entonces, si yo no paso por esto primero, voy a tratar de honrar a Dios, pero solo de una forma externa, nada más, de una forma hueca, si no está participando mi corazón. Voy a otro, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, en adelante, al versículo 11. Mire lo que dice. Voy a leer todo el pasaje para que lo comprendamos completo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. La boca, que es tan importante, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean la lista de pecados que hizo. Ahora vamos a ver entonces por qué. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿De qué forma? ¿O por quién? Por el Espíritu de nuestro Dios. Solo el Espíritu de Dios puede quitarnos la lista que mencionó ahora. Solo por el Espíritu de Dios yo puedo dejar de ser injusto. Solo por el Espíritu de Dios yo puedo dejar la fornicación. Fornicación entra todos los pecados sexuales, aberraciones sexuales que puedan existir. La idolatría. Solo por el Espíritu Santo puedo dejar el adulterio. Solo por el Espíritu Santo puedo dejar de ser un homosexual. Todo eso. Lesbiano, homosexual, todos los pecados. Vean que lo pone a la misma altura. Lesbiana, homosexual, adúltero, fornicario, todos son iguales. Mientras no tengamos el Espíritu Santo que nos pueda santificar, que nos pueda lavar, que nos pueda regenerar. Entonces, si no existe esa regeneración en mí, yo no voy a poder honrar a Dios desde el corazón. Es que yo veo que los cristianos a veces estamos luchando por eso mismo, porque no entendemos que el asunto empieza desde adentro para afuera. La religión nos enseñó otra cosa. La religión nos enseñó cosas externas, que se ven desde afuera, nada más. Isaías 29:13 dice:
Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué? Su corazón está lejos de mí. ¿Sabrá Dios eso? Sí lo sabe. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Muy fácil hacer cosas que nos dijeron que tenemos que hacer. O sea, se puede aparentar ser un hijo de Dios convertido. Se puede aparentar, pero puede ser que sea solo de la boca para afuera, sea externamente nada más. Pero yo nunca voy a poder honrar a Dios con mi boca si mi corazón no participa primero. A Dios nadie se lo baila. Jesús hablando en Marcos capítulo 7 con los fariseos de su época, los religiosos de su época, los que supuestamente deberían de entender este asunto de la honra genuina a Dios, que es de la del corazón. Le dice Jesús a los fariseos, respondiendo él les dijo: hipócritas, empieza por ahí. Bien profetizó de vosotros Isaías, es el pasaje que acabamos de leer. Como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Eso es. Mucha gente empieza a poner la tradición, empieza a poner venir a la iglesia, cantar las canciones, leer la Biblia, orar inclusive, sin el corazón. Se convirtió en tradición, se convirtió en costumbre, pero ya no es una honra desde el corazón. Se hace porque hay que hacerlo. Y eso es muy peligroso porque Dios lo sabe. Entonces honrar a Dios comienza por el corazón, no es un acto solamente externo o visible por fuera. Tiene que haber una verdadera regeneración. Porque si no, nos van a decir sepulcros blanqueados. Sepulcro blanqueado. ¿Por qué dijo Jesús eso? Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les decía el que lo sabe todo, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Eran las cosas más pequeñitas de sus cosechas, lo más pequeño, de lo más pequeño sacaban el diezmo. Así. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ve? Es una honra falsa de hipócritas. Pasan adelante con el sobre lleno de plata, etcétera, pero ¿dónde está el corazón? ¿Lo están haciendo con el corazón? ¿Lo estamos haciendo con el corazón? ¿Realmente estamos honrando a Dios desde el corazón? ¿O solamente algo externo para que me vean que yo lo hago? Y Jesús dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Las dos cosas se hacen. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Lo que está diciendo Jesús es que ponen la mirada en esas cosas que no son tan importantes y lo más importante lo dejan. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Oiga, dura palabra, ¿eh? Yo no se las estoy predicando a ustedes en el sentido como Jesús lo está predicando aquí, porque solo Dios los conoce a ustedes. Jesús conocía a todos estos. Si fuera Jesús que está aquí parado, está bien, porque Él lo sabe todo, y que nos señale, no importa. Pero agarremos cada uno para el saco y entendamos de que el Señor nos está diciendo: a mí se me honra desde el corazón. No solo los domingos en la iglesia. La vida cristiana no son los domingos aquí en la iglesia. La vida cristiana es todos los días afuera, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ahí se vive la vida cristiana y ahí se ve quién honra a Dios y quién no honra a Dios. Cuando usted está solo con su celular,
ver si honro a Dios o no lo honro. Cuando yo estoy con mis amigos o mis amigas, pero no está nadie de la iglesia, entonces ahí se ve quién honra a Dios, quién habla como ellos, quién se les ríe los chistes vulgares y las cosas malas. Entonces ahí se ve quién está honrando a Dios y cómo estamos representándolo a Él delante de la gente. El diablo utiliza muchas artimañas para engañarnos en el camino, para que sigamos caminando como si estuviéramos en el verdadero camino, aunque hace tiempo ya nos hemos desviado de ese camino. ¿Puede ser? No basta con solo creer en Cristo, ahora tengo que honrarlo. Yo lo empiezo honrándolo cuando creo en su sacrificio en el Calvario por mí, pero la vida sigue y es una vida de honra a Dios. Por eso no existe eso de que no importa, me salvé cuando creí en Cristo y ahora hago lo que quiera, ya soy salvo. Eso no existe, eso es una tontería que alguien inventó. A Dios se le sigue honrando. Lo honré en el Calvario cuando creí en su sacrificio, pero la vida mía tiene que ser una vida que honre a Dios para siempre. No basta solo con creer en Cristo, entonces. Eso es ser un digno representante. Cuando yo lo honro a Él delante de mi familia, delante de mis compañeros de trabajo, de mis conocidos, de mis vecinos, en mi colegio. Hay gente que tiene un vocabulario soez delante de la familia y la gente que conoce, pero delante de la iglesia sus palabras son de domingo nada más. Aleluya, gloria a Dios, bendito el nombre. Pero cuando está con otros mundanos, ahí o con los mundanos, no, se hace como ellos, deshonra a Dios. Mire, entremos todos en este sentir. Diga, eso deshonra a Dios. Dígalo, eso deshonra a Dios. Y ni que hablar de hacer negocios ilícitos, de tratar mal a la gente, de no pagar las deudas, etcétera, etcétera. Todas esas cosas deshonra a Dios. Y el problema no son las palabras de la gente que habla feo, por mencionar palabras o lo demás que acabo de decir. El problema es un problema de identidad ya es un problema de adentro, desde adentro. Porque usted puede estar hablando malas palabras con la gente ahí, todo eso. Ese nada más es el síntoma de una enfermedad que usted tiene por dentro, un problema que tiene. Se está manifestando, como cuando tenemos gripe. ¿Cómo usted sabe cuando alguien tiene gripe? ¿Se le salen los mocos? ¿Tose? Etcétera, ¿verdad? Se suena la nariz y está, tiene gripe. Pues cuando una persona que dice ser cristiano no se comporta como la palabra de Dios dice que tenemos que hacer, dice, quiten de ustedes toda palabra mala palabra, maledicencia, egoísmo, gritería, todas esas cosas, todo eso son como si se le estuviera saliendo los mocos. Ya con eso nos damos cuenta de que tiene una enfermedad, esa persona está mal por dentro, no ha entendido que a Dios se le honra desde el corazón. Ok. Romanos capítulo 2, versículo 21-24. Voy a leerles vamos a leerlo ahí. Mire lo que dice. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Que no tengan que predicar estos pasajes nunca. O que aplicármelo a la vida mía. No te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Se da cuenta? Yo deshonro a Dios cuando no lo represento bien. Y entonces, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso es que no es casualidad que digan, los cristianos son unos hipócritas todos. Porque hay algunos que no nos han representado bien y no han honrado a Dios, y entonces todos creen que somos iguales. ¿Ven? Ese es el asunto. Esto es un asunto de honra. Como dijo el hermano Manolo, allá los que andábamos en tabernáculos el sábado antepasado, Manolo dijo, el mayor esfuerzo de Satanás es que todos sepan que Dios es amor. ¿Cómo es eso? Sí,
Porque como Dios es amor, entonces Dios nos ama, y como nos ama, nos consiente toda cosa, incluso hasta que lo deshonremos también. Eso es lo que enseña la sociedad de hoy en día. Dios es amor. Usted puede ser un ladrón, Dios te ama así como sos. Usted puede ser una persona que practique alguna desorden sexual, una cosa. Dios te ama porque Dios ama a las personas así como Dios me hizo así y así me ama. Entonces, eso es lo que hace la serpiente. Toma las palabras de Dios y les cambia el sentido y el propósito para que la gente sea engañada. Como dijo Ángel Rafael, ¿verdad? El que le entienda. El maquillista ahí de Canal 7, que es gay, dijo, la palabra de Dios dice, mirad cuán bueno es el Señor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces él sigue en su vida de deshonra porque cree que aun siendo pecador, Cristo murió por él. Él cree que Cristo murió por él para seguir siendo pecador y deshonrando a Dios. ¿Se da cuenta lo que hace el diablo con la palabra de Dios? Está usando la misma palabra, pero le está cambiando el sentido, el propósito. Entonces, lo honramos cuando creemos en su sacrificio, pero lo seguimos honrando con nuestra forma de vivir. Cuando todos estemos conscientes de esto, entonces empezaremos a honrar a Dios. José, para mencionarles ejemplos bíblicos, honró a Dios. Donde quiera que estuvo José, honró a Dios. José estaba en un lugar de deshonra. Era un lugar que honraban a dioses falsos, a la naturaleza, etc. Pero él se guardó para el Señor. Aún en medio de la cultura donde vivía, honró a Dios, igual que Daniel. Ni que mencionarles a Sadrach, Mesach y Abednego. Se negaron a eso porque querían honrar a Dios. Ellos no iban a honrar al rey adorando una imagen. Aunque fuera bajo pena de muerte, decidieron honrar a Dios. Y entonces la pregunta es, ¿cómo honras a Dios? ¿Con los labios? ¿Con lo externo? O sea, actos. ¿O con ninguna de las otras dos? ¿O lo honramos con el corazón? ¿Cómo lo estamos haciendo? Dios nos llama a que lo hagamos con el corazón, no hay otra. Porque hasta que lleguemos a entender eso, hasta que le enseñemos a nuestros hijos, mire, yo no lo estoy viendo, pero Dios sí te está viendo. Entonces, cualquier cosa que hagas, aunque yo no esté, Dios va a estar ahí contigo. Dios va a estar ahí viendo. Entonces les enseñamos a honrar a Dios, y si honramos a Dios, si les enseñamos a honrar a Dios, ellos van a saber que cualquier deshonra a otra persona es deshonrar a Dios. Y cualquier comportamiento que no vaya acorde a lo que Dios dice en su palabra va a deshonrar a Dios. Que no tenga Jesús que decir de nosotros, este pueblo de labios me honra. Qué lindo que cantan, tu pueblo dice gracias. Se saben todas las de Marcos Witt, qué lindo. Con sus labios me honran, pero también que lo honremos desde el corazón. Sí, les salió el corazón, qué lindo. Sí, eso es lo que me gusta a mí. Esas alabanzas, cuando cantan con sus labios, pero sale desde su corazón, porque yo sé su vida. Es que nosotros somos la ofrenda, yo soy la ofrenda para el Señor, no lo que yo le lleve. Usted puede venir aquí con una ofrenda de 10 millones para la construcción, y sí, va a ser útil, vamos a poder construirla y levantar la carpa y toda esa cosa. O usted puede venir con 100 millones o 250 millones de dólares o lo que sea para que compremos un lote y todo. Sí, va a ser muy útil, pero no va a tener fruto si usted no está haciéndolo desde su corazón. Si su vida está mal y usted quiere, entre comillas, engañar a Dios. Porque eso es lo que pasaba en el tiempo de Jesús. Estos fariseos creían como bailarse a Dios, pero Jesús es el mejor ejemplo de uno que quiso honrar a Dios aún en medio de una generación de religiosos que creían que por sus actos iban a honrar a Dios. Tengámosle cuidado a los actos religiosos. Cuando las cosas dejan de ser espirituales y las empezamos a hacer
porque así aprendí, entonces es donde hay problemas. Honra. Yo les puedo decir que en mi vida natural, digámosle, antes de ser creyente, vieran cómo yo deshonré a mi familia. Deshonré a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué le hizo a su mamá? ¿Le pegó a su mamá? No le pegué. ¿Qué le hizo a su mamá? No sé, ¿le robó? No, fue que le robé. ¿La metió en la cárcel a su mamá? No. Hice cosas que no fue lo que ella me enseñó a hacer. Entonces la representé muy mal a mi mamá. Eso es deshonra. Hacer cosas que uno sabe que están mal, que te enseñaron que están mal, que uno entiende que están mal. Entonces cualquier cosa que entendamos y que tal vez no importa, nadie me está viendo porque estoy solo, es deshonrar a Dios. El temor de Dios, por ejemplo, empieza desde que yo, por ejemplo, para los casados o las casadas, cuando yo entiendo que si yo le soy infiel a mi esposa, al primero que le fui infiel fue al Señor. El primer adulterio que yo cometo es con el Señor, porque yo hice un pacto delante de Él. Y porque yo no estoy haciendo lo que dice la palabra, hay que honrar a Dios. Y a Dios se le honra en la medida en que yo me relaciono con los demás. Dice la Biblia que si yo no amo a la gente que veo, ¿cómo voy a decir que amo a Dios a quien no veo? El amor a Dios yo lo reflejo en la medida en que yo amo a la gente. Entonces, si yo trato mal a la gente, o si hablo mal, o si represento mal al Señor, es una deshonra. Y una deshonra no solo para el Señor o delante del Señor, no. Usted también está deshonrando a todos los cristianos del mundo, a la familia. Y también está deshonrando a la iglesia donde usted se congrega. Y está deshonrando al pastor de la iglesia donde usted se congrega. Porque el pastor les ha enseñado otra cosa. Y el día que el pastor, ustedes lo vean haciendo cosas que deshonran a Dios, váyase para otra iglesia donde el pastor honre a Dios. Le damos permiso, salga en carrera. Eso es importante, muy importante. Yo no puedo quedarme en un lugar donde no se honra a Dios. Por eso también incluso hay, no quiero meterme mucho en esto, pero hay gobiernos que están en donde están, pero de una manera que no debe ser, o de la forma ilícita, o de una forma que no fue legal, o de una forma que no fue conforme a la democracia o lo que practicaba esos deshonran a Dios. Entonces, honremos a Dios para que seamos ejemplo para nuestros hijos. Si usted en su casa, mientras están comiendo con sus hijos ahí en la mesa, usted empieza a hablar de la vecina o empieza a hablar de su cuñado, de su cuñada, ahí a comérsela o a decir cosas ahí, qué sé yo, delante de sus hijos, usted está deshonrando a Dios. Primero usted mismo lo está haciendo, pero también le está dando un muy mal ejemplo a sus hijos, porque ya no saben o no entienden lo que es la honra. No les estamos enseñando a honrar. Por eso es tan complicado. Cuando la Biblia dice, lean el pasaje completo, ese de Romanos capítulo 13, dice: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que honra, honra; al que respeto, respeto. Respeto, tanto que falta el respeto. Bueno, hoy estamos en el último domingo del año y creo que sería bueno que empecemos el año de una forma que honremos a Dios y que terminemos este año de una forma que honremos a Dios.
Y diga conmigo: honraré a Dios desde el corazón.